Pero vamos a hablar de política sobre estos temas con una persona que estuvo presente en el discurso inaugural de sesiones de la Cámara Baja, y es el diputado por la provincia de Salta, el diputado nacional Pablo Cosinar, que bueno, tiene la amabilidad de atendernos en estos minutos. ¿Cómo le va, Pablo? Buen día. Marcelo Aymar lo saluda. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bien, muy bien. Ayer estaba pensando en cómo comenzar este diálogo con usted y decía, bueno, usted es un diputado nacional por PJ, PJ Salta, y no solamente tiene durante este año la posibilidad de generar proyectos desde la Cámara Baja, sino que además tiene dos problemas, que es tratar de ver si internamente el PJ logra unirse y por otro lado diciéndolo mal y pronto, no soltarle la mano a las políticas que desde la administración central, desde el gobierno de Mauricio Macri, va a intentar bajar y llevar adelante en la Cámara Baja. ¿Cómo vislumbra que va a ser este 2018 para el bloque que usted representa y en lo personal su trabajo como diputado? Mira, nosotros, el Interbloque Argentina Federal, que es un espacio parlamentario que sintetiza la realidad del peronismo, Mm. somos oposición a nivel nacional, pero tenemos responsabilidad de gobernar muchas provincias. Entonces, en nuestro interbloque hay representación de provincias que hoy gobierna el peronismo, como Córdoba, como Salta, como Chaco, como Entre Ríos, como La Pampa, Mm. y otras compañeros que son oposición, como en el caso de Mendoza, en provincia de Buenos Aires, en Corrientes. Bueno, tenemos compañeros también que trabajan con el gobernador de La Rioja, con el gobernador de San Juan, con el gobernador de Misiones. Entonces, esa es lo que creo más claramente nos define y estamos obligados a tener una agenda de problemas reales. Por ahí hay otros compañeros que no tienen responsabilidades institucionales, que yo no digo que tengan una posición mejor o peor, puede ser más Mm. cómoda, pero es muy distinto cuando vos te parás como representante de la gente y después que volvés del Congreso tenés la responsabilidad de ayudar en tus gobiernos a resolver los problemas de tus compromisanos todos los días, hasta cuando por ahí no lo tenés. Entonces, nosotros siempre lo dijimos, nosotros somos oposición, pero no apostamos al fracaso del gobierno. Si el gobierno se equivoca, va a ser porque se equivocó en la elección de las políticas, no porque nosotros apostamos al fracaso o queremos que el gobierno fracase, porque si le va mal a la Argentina, a cada una de nuestras provincias donde tenemos responsabilidad de gestión, también las cosas se le complican. Entonces, hay cosas que hemos acompañado de este gobierno cuando pidió acompañamiento de los gobernadores y hay cosas que no hemos acompañado porque entendemos que no, que tenemos muchas diferencias y hay veces que con diferencias tuvimos que tomar decisiones preservando la institucionalidad y la gobernabilidad, y de eso se trata la Argentina que nosotros queremos hacia el futuro, ¿no? Me parece que la Argentina tiene que dejar de lado esas visiones de dos grietas irreconciliables y apostar Sí. a una instancia de unidad nacional. Sí, a mí se me hace muy difícil, y comparto este pensamiento con usted, tratar de vislumbrar que la administración de Macri va a tratar de reforzar ciertos sectores que tienen que ver con el empleo, porque básicamente si hay no hay un empuje al consumo interno, en definitiva eso hace que haya una caída de desempleo y por otro lado eso a su vez lleva a que ellos tienen como este timing económico de que si no levanta internamente la economía, el año que viene ya entran en otro periodo eleccionario. Entonces, desde algún lado, lo que yo quería preguntarle es si el eje realmente usted cree que a nivel interno del país pasa por ahí, por una política que refuerce el consumo interno, cuando a veces las señales desde la administración central son erróneas. En realidad el gobierno tiene que tomar una decisión que incluso es importante lo que vos decís del consumo interno, pero es aún todavía más superador, que es si la Argentina va a seguir tomando como referencia de su economía en políticas monetarias, que tienen que ver con que el problema del déficit se resuelve tocando las tasas de interés o el dólar, o el gobierno toma la decisión de embarcarse en unas políticas de tipo de desarrollo productivo e industrial, en donde el consumo es una consecuencia, digamos, ¿no? O Sí. sea, activar el consumo es una herramienta que te puede servir, pero te va a servir más si esa alimentación del consumo tiene como base un proyecto de desarrollo productivo industrial donde vos generas fuente de trabajo genuina, donde el salario se te valoriza, pero por el crecimiento que el desarrollo te genera.
Y ahí es donde creo que este gobierno no termina de tomar esa opción. El gobierno, o fíjate que el presidente Macri nunca en su discurso tuvo una frase o tuvo un espacio destinado para decir cómo vamos a hacer para recuperar competitividad en las economías regionales, Sí, en al el sector sector industrial, extractivo, sí. al sector industrial. Entonces eso no es un dato menor, ¿no? Es una cuestión que realmente a nosotros nos preocupa, porque las agendas son agendas distintas. Hoy la mayoría de las economías regionales están en una situación muy complicada, y si no hay políticas direccionadas para ello y pensando que solamente el sector financiero te va a acomodar la situación de la economía argentina, bueno, las cosas no están bien. Eso sí es un tema medular que creo que el gobierno no termina de afrontar. Durante la administración de Cristina Fernández, la queja de los partidos de oposición era que no había diálogo. Yo hace un par de semanas estuve hablando, entrevistamos al presidente del PRO, al senador Schiavoni, y él decía que bueno, que dialogaba con todos los sectores. Yo le hice un par de preguntas sobre Moyano, sobre el PJ, y él decía, bueno, que a todos esos sectores se los escuchaba y estaban dialogando. Ahora, me parece que el gobierno no incorpora. ¿Qué es lo que piensa usted en cuanto a eso? Mucho diálogo, pero poca incorporación de ideas. Sí, primero que el diálogo en algún momento en Argentina tiene que pasar a ser algo normal, no un valor, ¿no? O sea, nosotros tenemos que ser o sea, yo entiendo que venimos de momentos en donde de mucha confrontación, algunos llaman crispación, otros le llaman grieta, otros, bueno. Está bien, la Argentina tiene que pasar a ser un país normal en ese sentido, donde dialogar sea normal, porque tengas posiciones muy distintas. Sí. Yo digo, hay sectores, no todos los sectores del gobierno son iguales, hay sectores por ahí más vinculados a la política o a lo parlamentario que tienen mucho diálogo con nosotros, o sea, digo, diálogo, vos te podés sentar a dialogar. El problema es que vos, por más que te sentes a dialogar, hay veces que pensás distinto. Y ahí es donde está el tema. Creo que en el último año el gobierno tuvo un proceso, hasta desde lo parlamentario, un poco de aislamiento, que no permitió incorporar sugerencias que algunos otros sectores de la oposición le planteaban. Entonces, pero también es verdad que llega un momento en donde ya pasaron los 2 primeros años de gestión, comienzan los 2 últimos, el responsable es el gobierno. O sea, a ver, vos cuando te van a autoridades que ganas elecciones es porque la gente te elige, bueno, tenés que hacerte cargo y decidir y gobernar y tomar decisiones. Uno puede hacer aportes de ideas, sugerencias, pero la responsabilidad política del gobierno la tiene el presidente Macri, y creo que está creciendo la idea hoy en la Argentina de que no se está satisfaciendo esas expectativas. Durante los 2 primeros años creo que el caudal político del presidente siempre fue, ojo que si yo no soy y fracaso, puede venir el pasado. Y a partir del 1 de enero de este año, la gente no empezó a medir al gobierno por el resultado de sus políticas, ¿no? Ni por el pasado, ni por el futuro, creo que más por el presente, ¿no? Y así debe ser. Y ahí es donde creo que se le está complicando la situación al gobierno en cuanto al consenso. La gente lo está empezando a medir al gobierno por el presente y por las respuestas. Y claramente la gran mayoría de los argentinos no se siente contenido por la realidad de la Argentina. Porque hay una agenda distinta. Vuelvo a decir, cuando yo hablo de políticas monetarias, me parece que la agenda financiera no es la agenda de la Argentina real, y ahí está el problema. Claro, sí, y aparte ellos fueron por 3, porque fueron por la reforma previsional en diciembre, fueron por la reforma tributaria y fueron por una reforma laboral. Salieron 2 de esas 3, pero me parece que con un resultado que creo que esa era la pregunta que quería realizarle, Pablo. La oposición, o los partidos de la oposición en la Cámara Baja, creo que están mucho más unidos después de lo que le pasó en diciembre a la administración de Cambiemos. Lo que pasa es que, vuelvo a decir, más allá de las distintas realidades de la oposición, la responsabilidad de gobernar la tiene el Poder Ejecutivo, y claramente la gente asocia las diferentes medidas con la decisión política del gobierno. Ahora, más allá de los ordenamientos fiscales y responsabilidad fiscal o compromiso fiscal o presupuesto que tienen que ver con el ordenamiento de las cuentas públicas, la gente vincula mucho también a su día a día. Entonces, por más que vos le hables de ordenamiento fiscal y demás, ningún argentino va a estar en contra de que las cuentas del Estado funcionen bien, y haya un ordenamiento, y haya responsabilidad, pero el problema es que si va al supermercado y todos los días las cosas le salen más y la inflación crece
y las tarifas aumentan, es muy difícil que la gente comprenda que ese esfuerzo no redunde en su beneficio diario, ¿no? En vivir mejor. Y ahí es donde está el problema. Yo creo que la gente hoy hace una disociación entre lo que se dice que es bueno hacer desde el poder y lo que le pasa a cada uno todos los días. Entonces la oposición va tomando posturas y vamos a ir obviamente tomando posturas. Vuelvo a decir, nosotros tenemos la particularidad que tenemos responsabilidad de gobierno en muchas provincias, y entonces lo que sirve con nosotros nunca vamos a apostar a exprofesamente por sacar rédito político, nosotros apostar al fracaso de un gobierno. Sí, sí. Pero el gobierno hoy no puede decir que la oposición tuvo una postura irracional de obstaculizarlo, y si no le va bien es por sus propias decisiones. Vamos a cerrar esta entrevista. Yo el otro día hice un pensamiento, lo arrojé al aire y dije, bueno, a ver, una de las formas para que el PJ tal vez pueda empezar a unirse en este proceso de atomización es por los gobernadores del PJ. Dije, bueno, Urtubey y Uñac. Después por otro lado puede ir por Córdoba el gobernador Schiaretti. Florencio Randazzo, Massa y Agustín Rossi. ¿Por qué decía Agustín Rossi? Porque digo, bueno, si realmente el proceso del PJ va hacia una unificación, Cristina Fernández tendría que olvidarse de ser presidenta y, en definitiva, sumar dentro del movimiento. Ahora, cuando terminé de decir todo esto, no me lo creí ni yo, y yo creo que ella no va a hacer ese renunciamiento, y en definitiva, si tengo que pensar a futuro, el balance que saco de ese pensamiento es que va a seguir atomizado el PJ, porque me parece que no va a haber ningún renunciamiento de Cristina Fernández a la presidencia. Mira, el primer análisis que haces vos sería muy productivo. Yo creo que el peronismo, primero es que nosotros, va a ser la oportunidad, ese análisis que decís vos, decir, bueno, ¿qué me importa más? ¿Que el peronismo vuelva a ser un proyecto mayoritario o construir la oposición? Cuando yo decía que el peronismo debe resolver si quiere volver a construir un proyecto mayoritario o quiere conformarse con ser la oposición en la Argentina, tiene que ver con ese razonamiento. Si nosotros queremos volver a construir como peronismo un proyecto que nuclea a la mayoría de los argentinos, tenemos que mirar hacia el futuro, tenemos que buscar referencias políticas hacia la gente, procesos de renovación, procesos de diálogo, y la síntesis no la va a dar las fotos de los dirigentes juntos, la va a dar la gente, posiblemente antes si hay acuerdos y si no en un proceso electoral democrático. Pero creo que hay que mirar hacia el futuro y no ponernos nosotros límites en ese crecimiento, porque si nosotros ponemos como condicionamiento de la unidad una candidatura, voy a hablar específicamente de la expresidenta, y sabemos que con esa candidatura se puede hacer una elección relativa, porque nadie niega el caudal electoral que puede tener, pero que en un eventual balotaje vos no tenés la posibilidad de ganar. Y bueno, si vos seguís insistiendo como fuerza política en esa construcción, sabiendo que vas a tener un límite, ya una responsabilidad tuya como fuerza política y como dirigente. Entonces yo digo, lo primero que tenemos que discutir los peronistas es qué queremos del peronismo. Si queremos, vuelvo a decir, conducir la oposición, o queremos construir de vuelta un proyecto que nuclea a la mayoría de los argentinos, ser gobierno. Si queremos volver a ser gobierno y ese proyecto mayoritario, hay cosas que tenemos que cambiar, y hay cosas que tenemos que saber que no lo va a definir el dedo de ningún dirigente, sino que tenemos que ponérselo a la gente que lo defina. Ese primer análisis que vos haces con esos nombres y apellidos creo que puede ser un camino. Bueno, Pablo, podríamos hablar 2 horas más, pero vamos a hablar durante el año, me imagino, sobre estas cosas. ¿Cómo no? Y muchísimas gracias por estos minutos, buen fin de semana, y en definitiva mi pensamiento tiene que ver con un análisis en donde desde ese análisis la renovación es importante desde la política, porque es lo que revitaliza las internas de los partidos, llámese Frente Cambiemos, PJ, y eso es un poco la mirada y el aporte que hace uno desde un trabajo periodístico. Así que bueno, agradecerle por estos minutos y buen fin de semana, Pablo. No, muchísimas gracias a ustedes, y bueno, que tengan un muy buen fin de semana. Un abrazo grande, hasta luego. Gracias. Quien estaba hablando con nosotros era el diputado nacional por el interbloque Argentina Federal, que responde a una de las líneas del PJ, y es el diputado Pablo Cosiner.